Buen día, hermanos y hermanas. Continuando con lo que comenzamos el martes, este devocional que tenía como título una pregunta: ¿por qué siempre tenemos dificultades por ser cristianos? Desde que comenzó el cristianismo hubo dificultades de todo tipo. En nuestro diario vivir también lo hemos vivido, que no es una vida fácil, que desde nuestro interior también se presentan dificultades, que creer no es por lo que vemos, por lo que leemos o estudiamos. Leímos ahí en Juan 9:35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? El conocimiento teórico cambia solamente los conceptos de la mente, pero no transforma la vida. Es fácil aceptar lo que Jesús dice, pero es difícil vivir las enseñanzas que Él nos dejó. El creer de Jesús es la combinación perfecta de la teoría y la experiencia. En el Sermón del Monte Él dijo: perdonad a vuestros enemigos, y levantando en la cruz y casi muriendo, vivió hasta el fin la teoría del amor. Y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Uno de los grandes peligros del cristianismo es dejarse llevar por creencias humanas, intelectuales, románticas. Siempre son inoperantes. Jesús muestra una escena del día de ajuste de cuenta con el ser humano. En Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué está queriendo decir el Señor cuando dice hacedores de maldad? ¿Profetizar, expulsar demonios, hacer milagros? ¿Son obras perversas? ¿No fue Él mismo quien dijo: y estas señales seguirán a los que creen? Ahí en Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, ¿hay hombres que en el día final se pierden habiendo hecho esto? ¿Por qué Jesús dice que hicieron obras perversas? Pablo explica este misterio en la epístola de los Romanos. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23 en la última parte. No basta hacer cosas buenas para ser cristianos, porque hasta las cosas buenas que el hombre hace, si no fueren fruto de una vida de comunión con el Señor, frutos de la fe, son obras pecaminosas. A los hombres que reclamarán en el día final, Jesús les explica por qué se están perdiendo. No todo el que me dice Señor, Señor, leímos. No es meramente asunto de expulsar demonios y hacer cosas milagrosas. Es más, mucho más. Es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor. No os conozco, dice Jesús. Nada de eso cuenta, Y de ahí es donde están los enemigos interiores. Lo que no veo, ocultos dentro de mí, los más peligrosos, y los que finalmente pueden llevarme a la perdición. Solo creer con el corazón y la mente me llevarán a los cielos. ¿Cómo hemos de vencer a estos enemigos ocultos? Al final de cuentas, yo puedo defenderme de aquel que se burla de mi fe. Yo puedo enfrentar a los que me llevan a la prisión por causa de la fe. Pero ¿cómo puedo defenderme del enemigo interior? Cuando Jesús le dijo al hombre: ¿crees tú en el Hijo de Dios?, le estaba dando el secreto de la victoria. Y también estaba diciendo lo que Pablo explica en otras palabras en la epístola a los Efesios, ahí en Efesios 6:10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor
y en el espíritu de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en todas las regiones celestes. Este es nuestro enemigo invisible, que se nos presenta en forma de orgullo, de celos, de envidia, egoísmo, codicia y males semejantes. ¿Cómo podemos vencer estos enemigos ocultos que se agazapan en lo más íntimo de nuestro carácter y personalidad? ¿Creéis tú en el Hijo de Dios? Leímos. Pregunta Jesús. Concluye Pablo con fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aconseja Pablo. Separados de mí nada podéis hacer, vuelve a afirmar el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, termina diciendo Pablo. Romanos 8:35 nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un día Juan llegó a Jesús cargado con los harapos de una personalidad desfigurada por el pecado. Llevaba un sobrenombre que combinaba con su carácter explosivo, Hijo del Trueno. Él estaba cansado de cargar los problemas planteados por su carácter tan difícil, pero fue a Jesús tal como era y luego permaneció a su lado todo el tiempo. Jesús tenía 12 discípulos. 11 de ellos podrían ser considerados buenos miembros de iglesia. No robaban, no mataban, no adulteraban. Juan salía de la mediocridad de ser apenas un buen miembro de iglesia y pasaba horas a solas con el Señor. Lo que lo llevaba a buscar a su maestro era justamente el hecho de estar consciente de su temperamento que le traía estos problemas. Las personas que a su propio juicio creen que son buenas no necesitan de Jesús. Creen que les basta con ser buenos miembros de la iglesia. Juan reclinó su cabeza en el pecho de Jesús. Hermanos, ¿hemos hecho lo que Juan hizo? ¿Cuánto tiempo pasamos a solas con Cristo en quien creemos? ¿Qué tipo de creer es el que está en nuestro corazón? Son simplemente preguntas que nos debemos hacer todos los días. La diferencia entre Juan y los otros 11 solo se advirtió cuando llegó la persecución. Nunca sabremos cuál es la calidad de nuestro cristianismo hasta que no tengamos que enfrentar turbulencias en cada una de nuestras vidas. 11 discípulos abandonaron al Maestro. El único que quedó hasta el fin al lado de Jesús fue Juan, a quien el Señor le encomendó el cuidado de su propia madre. Después de la resurrección, Jesús ascendió al cielo y Juan continuó pasando mucho tiempo a solas con Jesús, en la persona del Espíritu Santo. Un día lo encontramos ancianito en la isla de Patmos. Debía tener entonces cerca de 100 años. Nadie más lo llamaba Hijo del Trueno. Ahora todos lo conocían como el discípulo del amor. ¿En qué momento cambió el carácter de Juan? ¿Puede él o alguien determinar el momento exacto en que dejó de ser un peleador para volverse el dulce ancianito que ahora era? No. Él acudió a Jesús, convivió con él, y en ese compañerismo diario el carácter de Jesús fue reproduciéndose en su vida, en la vida de Juan. ¿Estamos cansados de luchar y no conseguir la victoria que anhelamos? ¿Estamos siendo constantemente derrotados por enemigos interiores que están en nuestro propio carácter? ¿Pensamos y sentimos no vamos a conseguir vencerlos? Hermanos, vayamos al Señor Jesús, tal como estamos.
pongamos todo en sus manos, el presente, el pasado y lo que nos toca vivir, el futuro. No nos apartemos de Él. Aprendamos a vivir las 24 horas del día en comunión íntima con quien nos salvó. Permitamos que Jesús participe de nuestros anhelos, nuestros planes, nuestras luchas y aún de nuestras tristezas. Que podamos depender de Él y seguramente nos sorprenderemos con los resultados que aparecerán en nuestras vidas. Los fariseos podían expulsar a aquel hombre de la sinagoga, pero no podían expulsar a Jesús de su vida. Ahí estaba para siempre el secreto de la victoria de este ciego. Por eso Jesús le preguntó: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Que el Señor nos bendiga.